Bienvenidos a la webinar sobre ERTEs y desescalada en el entorno laboral, en la que analizaremos la última normativa vigente. En esta ocasión contamos con la grata colaboración de Catarina Capeán Samenedo, abogada, socia de Evento Abogados y Asesores, donde es responsable del área de Derecho Laboral, especializada desde hace años en Derecho de Trabajo y relación con las nuevas tecnologías. Es especialista en materia de igualdad en el ámbito laboral y especialista en elaboración de planes de igualdad y procedimientos internos en la empresa, auditoría laboral, administradora concursal y mediadora mercantil. Se dedica al asesoramiento empresarial, ha participado en diversas reestructuraciones empresariales y negociación colectiva, elaboración de políticas empresariales y protocolos internos, así como de planes de igualdad, de formación, etc. Docente en másteres universitarios y ponente habitual en conferencias y seminarios en diferentes centros educativos y colegios profesionales. Ha publicado recientemente la obra Derecho de Trabajo y Nuevas Tecnologías, conflicto entre las tecnologías de información y comunicación y el derecho a la intimidad y propia imagen, de la editorial Colex. Colabora habitualmente con varios medios de comunicación, entre ellos La Voz de Galicia, donde escribe desde hace años una sección semanal de Derecho Laboral. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida a Coles por permitirme participar en esta webinar que es relativa a los ERTEs y la desescalada en el entorno laboral. Estoy también muy agradecida a todos los que os habéis interesado en participar en la misma. Desde luego que cuando hablábamos de ERTEs hace 5 o 6 meses, ninguno estaríamos valorando la situación en la que nos encontramos ahora, en el que la palabra ERTE quizás es la palabra más buscada a nivel de Internet. Lo cierto es que entiendo siempre que los tiempos de crisis son tiempos de oportunidades. Creo que la crisis sanitaria que nos ha afectado desde el mes de marzo y que ha supuesto la declaración de estado de alarma ha sido un auténtico tsunami en el entorno laboral. Todos los que os dedicáis a derecho laboral, asesores de empresas, abogados laboralistas, directores de recursos humanos, sabéis lo que hemos tenido que pasar durante estos últimos meses y cómo ha sido un trabajo, desde luego, a contrarreloj, en el que además nos han publicado ha habido una inmensa actividad jurídica, muchas veces con una deficiente técnica legislativa y que nos ha generado muchas veces más incertidumbres que certidumbres. Yo os voy a hablar de la situación en la que nos encontramos ahora, una vez que se publica el Real Decreto 24/2020 y cómo tras la desescalada en el entorno laboral se nos abren un montón de escenarios que no habíamos previsto con carácter previo y que desde luego para los que no estamos preparados. Os planteo, por tanto, comentar temas como los ERTEs por fuerza mayor, qué hacemos tras el ERTE por fuerza mayor, el ERTE TOP, el ERTE conocido como TOP, medidas en materia de desempleo, las medidas que están vigentes ahora mismo en materia de cotización, las prohibiciones que hay actualmente en los ERTEs, la cláusula de mantenimiento de empleo. También os planteo hablar sobre el teletrabajo y sobre la prevención de riesgos y COVID-19. En cuanto al expediente de regulación temporal de empleo, por fuerza mayor, como os decía, era un procedimiento que previamente al Real Decreto 8/2020, que es el que recoge por primera vez el ERTE por fuerza mayor, era un ERTE que era apenas utilizado. No, se presentaban en situaciones de preconcurso, en situaciones muy delimitadas por parte de la empresa y además requería una autorización por parte de la autoridad laboral, con lo cual muchas veces era casi imposible sacar adelante un ERTE por fuerza mayor. Lo cierto es que el artículo 22 del Real Decreto 8/2020 lo regula y establece que se regirán por esta normativa las suspensiones y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, como fue, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y en general de la movilidad de las personas y mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria que queden debidamente acreditados. Esos ERTEs por fuerza mayor ya venían recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 45, en el artículo 47 y 51. Y además existía un Real Decreto que desarrollaba el procedimiento que había de seguirse en los procedimientos por fuerza mayor, que era el Real Decreto 1483 del 2012.
¿Qué es lo que nos introduce la normativa COVID? Primero el decreto 8/2020, que es el que define esos ERTE por fuerza mayor, y posteriormente se van prorrogando, primero en el Real Decreto 18/2020, que se prorrogan hasta el 30 de junio, y posteriormente en el Real Decreto 24/2020, que prorroga estos ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre. El Real Decreto 18/2020, como os decía, prorroga la situación de las empresas en ERTE por fuerza mayor una vez finalizado el estado de alarma, que se había finalizado en el mes de mayo, hasta el 30 de junio. Y el Real Decreto 24/2020, aprobado en extremis, conocéis que se ha publicado en fecha 27 de junio, vuelve a prorrogar los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de septiembre. El objetivo que tiene este último Real Decreto es el paulatino retorno a la actividad, o sea, facilitar que las empresas puedan reincorporarse a la actividad de una forma paulatina y progresiva. Y se nos plantean 3 escenarios en los ERTE por fuerza mayor. El ERTE por fuerza mayor total, el ERTE por fuerza mayor parcial, que ya había sido anunciado en el Real Decreto 18/2020, y el ERTE por fuerza mayor en caso de rebrote, que esto sí que es propio y novedoso del Real Decreto 24/2020 de 27 de junio. ¿Cuál es la duración de estos 3 ERTEs? Como máximo, por ahora, hasta el 30 de septiembre. No sabemos si la patronal y sindicatos se sentarán con el gobierno para negociar una prórroga, pero en todo caso lo que apunta es que parece que si existe una prórroga va a ser en determinados sectores que estén más duramente afectados como consecuencia de la crisis sanitaria. El ERTE por fuerza mayor no puede presentarse desde el 27 de junio. Es decir, que desde que se publica el Decreto 24/2020 ya no existe posibilidad de presentar un ERTE por fuerza mayor total. Tampoco hay una prórroga, hay una prórroga automática, al revés. Lo que quiero decir es que no es necesaria una comunicación. Una vez que tienes reconocido un ERTE por fuerza mayor, no es necesario comunicar voy a aplicarlo hasta el 30 de septiembre. No hay que hacer tampoco una comunicación a los trabajadores, por cuanto la prórroga se produce de forma automática por la publicación del Real Decreto 24/2020 hasta el 30 de septiembre. La fuerza mayor reconocida por la Administración sigue justificando el ERTE hasta que la empresa decida la reincorporación. Y además siguen primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Como os digo, la duración es hasta el 30 de septiembre y lo que dice la norma es que las empresas deberán reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por los ERTE en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Y también se mantiene, por un lado, la obligación de comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso al ERTE, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella, y por otro lado, la comunicación previa al SEPE de las variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de esas medidas afecten a la actividad de la empresa y permitan la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas. Nos plantea la primera duda, ¿tenemos que hacer una renuncia al ERTE por fuerza mayor total y en qué momento? La renuncia total no se produce en ningún caso de forma obligatoria, de forma automática por la desafectación de todas las personas trabajadoras inicialmente incluidas en el ERTE, dado que las medidas podrían volver a aplicarse en un momento ulterior hasta el 30 de junio de 2020 y ahora ya se ha prorrogado hasta el 30 de septiembre de 2020. Y esto lo dice un criterio de la Subdirección General de Ordenación Normativa en respuesta a una consulta planteada por el Colegio de Graduados Sociales en relación con las actividades de hostelería. Es cierto que nos hemos encontrado muchos asesores de empresa que la mayor parte de las empresas están queriendo recuperar actividad de forma progresiva, aunque todavía se encuentran en un ERTE por fuerza mayor parcial. Hay empresas que nunca han necesitado adoptar ninguna medida y que ahora se ven en la necesidad de ajustar su empleo y presentando un ERTE por casas productivas. Pero la minoría son las empresas que todavía no han iniciado la actividad. Y se nos planteaba muy dudoso el mantener esa empresa cerrada cuando no existía ya ninguna restricción normativa para la apertura de la actividad. Pues lo que viene a decir este criterio es que aunque tú recuperes a la mayor parte a todos los trabajadores, con lo cual ya no estés a ningún trabajador afectado por el ERTE, esto no produce de forma automática la necesidad o la obligación de tener que comunicar la renuncia del ERTE. Lo cierto, y desde nuestro punto de vista, es que no es conveniente, si no tienes a ningún trabajador afectado por el ERTE, exonerarte de cotizaciones, porque en este caso podría entenderse en un futuro, cuando ante una posible inspección de trabajo, que estás haciendo un uso fraudulento de la normativa en materia de ERTE, por cuanto si no tienes ningún trabajador afectado por el ERTE, no es normal que estés exonerándote de cotizaciones durante ese periodo de tiempo.
El criterio de 19 de mayo de la Dirección General de Trabajo afirma que la fuerza mayor parcial, como os decía, no actúa de forma automática en las actividades económicas que puedan iniciarse de acuerdo con las órdenes ministeriales referentes al proceso de desescalada, sino en la medida en que las causas del artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020 permitan parcialmente el inicio de la actividad y las personas trabajadoras afectadas por las medidas de regulación de empleo se reincorporen incluso antes del 13 de mayo y la forma o porcentaje en que lo hagan, entendiéndose en otro caso en fuerza mayor total. El ERTE por fuerza mayor parcial es el que nos ha generado múltiples dudas, como también la renuncia al ERTE por fuerza mayor total, cuando ya tenemos a todos los trabajadores no afectados por el ERTE. La Dirección General de Trabajo ha publicado algunas notas informativas, criterios interpretativos, para poder interpretar el sentido del Real Decreto 18/2020 y del Real Decreto 24/2020 en el punto del ERTE por fuerza mayor parcial. Son 3 criterios de la Dirección General de Trabajo, uno de 19 de mayo y 2 de 27 de mayo, y luego, como os decía, la respuesta que da la Subdirección General de Ordenación Normativa en un criterio a preguntas del Colegio de Graduados Sociales. En primer lugar, el análisis que podemos hacer de todos estos criterios interpretativos es que la fuerza mayor no actúa de forma automática, no actúa en aquellas actividades económicas, sino que las empresas accederán cuando se permita realmente el reinicio de la actividad, como os decía. En segundo lugar, que la autonomía de la empresa para determinar la intensidad de la reincorporación corresponde a la empresa. Es la que le corresponde valorar en función de sus circunstancias particulares en qué momento las causas por las que se autorizó el ERTE por fuerza mayor permiten la recuperación parcial de su actividad y en qué medida la reincorporación de los trabajadores afectados y en qué porcentaje de su jornada es necesaria para el desarrollo de la actividad. Y el tercero es que existe la posibilidad de afectar y desafectar a un trabajador. Sabéis que inicialmente, cuando teníamos un ERTE por fuerza mayor, era en todo caso muy estricto, ¿no? Teníamos esa posibilidad de desafectar a un trabajador y volver a incluirlo en el ERTE. Pero en virtud del último criterio de la Dirección General de Trabajo, en los supuestos de fuerza mayor, siempre que no exista una renuncia total a la autoridad laboral del ERTE, por cuanto en ese caso ya no podríamos seguir incorporando a trabajadores al ERTE, se admite la posibilidad de afectar o desafectar a trabajadores en función de la evolución de la recuperación. Y en concreto se afirma que si se recupera algún trabajador de un ERTE por fuerza mayor, porque se atisba que puede repuntar la actividad, pero se observa posteriormente que no hay carga de trabajo alguno, puede volver a ser afectado totalmente de nuevo en el ERTE por fuerza mayor. Será posible, decía el criterio, hasta el 30 de junio de 2020, tras el Real Decreto 24, entendemos que este criterio tiene que ampliarse al 30 de septiembre de 2020, salvo que la empresa comunique la renuncia total a la autoridad laboral. Esto tiene mucha importancia porque en la práctica diaria nos encontrábamos con la imposibilidad por parte de las empresas de prever si el trabajador iba a ser necesario en el tiempo, sobre todo cuando inicialmente los ERTEs por fuerza mayor se iban aprobando en función de la declaración del estado de alarma, más limitados en periodos de tiempo, pero cuando ya estamos hablando de hasta el 30 de septiembre, en algunas actividades es imposible determinar o concretar en este momento si el trabajador va a ser necesario durante toda la actividad, porque dependemos muchas veces de cómo se vaya evolucionando el mercado y cómo vaya desarrollándose la actividad. Por eso podemos afectar y desafectar a un trabajador. Y el ERTE por fuerza mayor en caso de rebrote es una novedad que introduce el Real Decreto 24/2020 en su disposición adicional primera. Establece que las empresas que se vean afectadas por nuevas restricciones o medidas de contención derivadas de nuevos brotes podrán acogerse a ciertas medidas previa autorización de un ERTE de fuerza mayor en base a lo previsto en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. No parece que la empresa pueda acogerse al ERTE por fuerza mayor simplemente porque tenga un positivo entre sus trabajadores. Parece una condición imprescindible para acudir a estos nuevos ERTEs por fuerza mayor que se adopten medidas legales o gubernativas de restricción de movilidad o de contención que afecten a la empresa y que justifiquen la suspensión o reducción de su actividad en algunos de su centro de trabajo. Pero también tienen que tratarse de empresas que no tengan un ERTE por fuerza mayor todavía vivo o no cerrado definitivamente, porque en este caso podrán seguir acudiendo ya a las afectaciones y desafectaciones que consideren necesarias en virtud del decreto del ERTE que ya tienen aprobado, sin necesidad de tener que iniciar la tramitación de un nuevo ERTE por rebrote. Lo que nos llama la atención es que el procedimiento ya no va a ser el Real Decreto 8/2020, sino que se remite al Estatuto de los Trabajadores y al Real Decreto 1483/2012. No sabemos si ha sido un despiste del legislador, pero la normativa que va a ser aplicable a estos ERTEs por fuerza mayor en caso de rebrote va a ser la que ya existía previa a la normativa COVID. En este caso, por tanto, la autoridad laboral va a tener que recabar con carácter preceptivo un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, lo que va a retrasar probablemente el procedimiento de reconocimiento de la fuerza mayor.
Y, como os digo, este ERTE por fuerza mayor también está limitado al 30 de septiembre, como el resto de los ERTEs por fuerza mayor. ¿Y qué hacemos si no hemos solicitado un ERTE por fuerza mayor hasta el 27 de junio? Pues porque no veíamos la necesidad. Pero ahora, como consecuencia de este parón durante estos meses, vemos que nuestra actividad en la empresa se ha visto mermada y que tenemos que hacer un ajuste de personal, por cuanto mantener el coste de personal sin toda la actividad al 100% puede suponer luego una situación de clara desventaja en el mercado dentro de unos meses. Nosotros recomendamos siempre tomar medidas con una previsión a un determinado número de meses. Lo cierto es que ahora mismo no podemos hacer una previsión por cuanto estamos en una situación extraordinaria y nos amanecemos pues estos días que parece que existen nuevos rebrotes, que parece que existe una agravación de la situación de la pandemia, de las mayores que ha habido desde que hemos superado el estado de alarma. Por tanto, entiendo que es difícil muchas veces prever en qué situación nos vamos a encontrar en unos meses. Por eso creo que es importante adoptar medidas en cuanto preveamos que no vamos a estar al 100% de nuestra capacidad productiva. ¿Y cómo podemos adoptar medidas? Pues haciendo un expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, que es conocido como el ERTE-ETOP. Las causas económicas es cuando de los resultados de la empresa se desprende una situación económica negativa en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. Las causas técnicas se producen cuando se producen cambios, entre otros, en el ámbito de los medios e instrumentos de producción. Y las causas organizativas, cuando se producen cambios en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción. Y por último, las causas productivas existen cuando se producen cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. Es cierto que en la actualidad, cuando hemos presentado ERTEs por causas productivas durante la situación del COVID, nos referimos siempre a las causas productivas porque son las que más se ajustan a este momento y a esta situación del mercado actual. Puede ocurrir que ya como consecuencia del transcurso de varios meses en situación de estado de alarma tengamos ya causas económicas, pero lo normal es que lo que tengamos es una reducción de actividad, de pedidos y de capacidad productiva de los productos que nosotros vendemos o colocamos en el mercado. Y por eso lo que más se ajusta en este momento es la presentación de ERTEs por causas productivas. Como os decía, se regulan, por supuesto, por el artículo 45, 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores, por el Real Decreto 1483 del 2012, que recoge el procedimiento de la suspensión de contratos de trabajo, y por el Real Decreto Ley 8/2020, publicado el 17 de marzo, que en su artículo 23 venía a recoger esos expedientes de regulación temporal de empleo. Las novedades que introduce este Real Decreto 24/2020 es que estos ERTEs pueden tramitarse estando vigente un ERTE por fuerza mayor y en este caso la fecha de efectos del ERTE por causas productivas se retrotraerá a la fecha de finalización del ERTE por fuerza mayor. Es decir, ahora si tenemos aprobado un ERTE por fuerza mayor se va a prorrogar de forma automática hasta el 30 de septiembre. Si ahora tramitamos un ERTE por causas productivas, su fecha de inicio de vigencia sería el 1 de octubre. Los ERTE-ETOP vigentes siguen siendo aplicables en los términos previstos y su plazo de finalización será la fecha que hubiera fijado la empresa en la comunicación final. Es decir, no se prolongan automáticamente hasta el 30 de junio, sino que tendrán la duración que se hubiera fijado ya en el periodo de consultas o en la comunicación final que hubiera realizado la empresa. Lo que introduce de una forma novedosa el Real Decreto 24/2020 es las exoneraciones en materia de cotización en ese tipo de ERTEs, en los ERTEs por causas productivas, que antes no tenían esta exoneración. Tenemos que hacer un estudio de si en la situación de cada empresa conviene o no conviene exonerar cotizaciones en un ERTE por causas productivas, sobre todo porque la exoneración no resulta gratuita de cara al coste empresarial, ya que como consecuencia de la exoneración en materia de cotizaciones vamos a tener un compromiso, salvaguarda, de mantenimiento de empleo del trabajador afectado por el ERTE. Y en caso de incumplimiento de este compromiso, como veremos más adelante, podremos tener una penalización. Por tanto, es importante que hagamos un estudio previo para comprobar efectivamente si nos compensa realizar esas exoneraciones en materia de cotización en los ERTEs por causas productivas que ya teníamos aprobados en la actualidad. El procedimiento se recoge, como os decía, en el artículo 23 del Real Decreto 8/2020. Se constituye una comisión representativa en un plazo de 5 días. Inicialmente, siempre que no haya representación legal de los trabajadores, tenemos que hacer una comunicación previa al sindicato. Si en 5 días no se constituye esa comisión con los sindicatos,
tendremos que negociarlo con una comisión negociadora constituida por la propia plantilla de los trabajadores. El periodo de consultas tiene un plazo máximo de 7 días y con acuerdo se puede reducir el plazo. Las reuniones pueden celebrarse por videoconferencia, las comunicaciones por correo electrónico y el informe de la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social se debe informar en un plazo máximo de 7 días. Es importante tener en cuenta que si presentamos ahora mismo un ERTE por causas productivas, un ERTE TOP, tendríamos que regirnos por la normativa COVID, que es algo que ha impuesto el Real Decreto 18/2020, que establece que todos los procedimientos de regulación temporal de empleo que se presenten desde su entrada en vigor van a regirse siempre por el artículo 23 del Real Decreto 8/2020. La comunicación de la presentación al inicio del procedimiento se realiza ante la autoridad laboral y posteriormente se comunica al finalizar el periodo de consultas todas las actas que se hayan celebrado de las reuniones en el periodo de consultas, así como la comunicación final de la decisión que adopta el empresario. La duración de los ERTEs debe constar en la comunicación final, no es una duración impuesta por la Administración, sino que es negociada con la representación legal de los trabajadores o, en su caso, la comunicada por el empresario en el caso de que no haya acuerdo en el periodo de consultas. Y en cuanto a las medidas extraordinarias en materia de cotización, como sabéis, desde la publicación del Real Decreto 8/2020 se fueron manteniendo una exoneración de cotizaciones del 100% en los ERTEs por fuerza mayor, que era una medida extraordinaria. Con el Real Decreto 18/2020 se fueron reduciendo estos porcentajes al introducirse la figura del ERTE por fuerza mayor parcial y con el Real Decreto 24/2020 en su artículo 4 se recoge unas reglas de exoneración del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta de los trabajadores afectados por el ERTE y se establecen diversas situaciones posibles, además de introducir, como os decía, el ERTE TOP de forma novedosa. El ERTE de transición, es decir, los ERTEs de fuerza mayor total a 30 de junio, en empresas de menos de 50 trabajadores resultarán exonerados en el 70% en el mes de julio, en el 60% en el mes de agosto y en el 35% en el mes de septiembre. En los ERTEs de transición, ERTE de fuerza mayor a 30 de junio, las empresas de 50 trabajadores o más tendrán una exoneración del 50% en julio, del 40% en agosto y del 25% en septiembre. Y en cuanto a los ERTEs por fuerza mayor parcial, van a tener dos hitos. Si es una empresa de menos de 50 trabajadores y si los trabajadores van a estar activos o en suspensión. Si los trabajadores están activados, van a tener una exoneración del 60% en julio, del 60% en agosto y del 60% en septiembre. Y si los trabajadores están suspendidos, tendrán una exoneración del 35% en julio, del 35% en agosto y del 35% en septiembre. En cambio, para las empresas de 50 trabajadores o más, para los trabajadores activados, tendrán una exoneración del 40% en julio, del 40% en agosto y del 40% en septiembre, y de los trabajadores suspendidos del 25% en julio, del 25% en agosto y del 25% en septiembre. Como veis, lo que pretende primar pues el legislador y el gobierno con la aprobación de esta normativa es la reincorporación de trabajadores, por cuanto es mayor la exoneración de los trabajadores que tienes en activo que la exoneración de los trabajadores que sigues manteniendo en situación de desempleo. Y las medidas que tenemos en materia de desempleo se mantienen, al igual que ya se recogía en el Real Decreto 8/2020 y en el Real Decreto 9/2020, las exenciones en la cotización no tienen efectos para las personas trabajadoras, que van a mantenerse la consideración del periodo cotizado a todos los efectos y además la prestación por desempleo como no consumida para el trabajador. Se establece, ya sabéis, en el Real Decreto 9/2020 la tramitación automática por parte de las empresas, en un modelo que se proporciona por parte del SEPE, en el que se deben consignar por parte de las empresas todos los datos para poder hacer la tramitación de la prestación por desempleo. La comunicación la tiene que realizar la empresa en el plazo de 5 días desde la solicitud del ERTE por fuerza mayor o desde la fecha en que la empresa notifica a la autoridad laboral su decisión en el caso de los procedimientos del artículo 23 de los ERTE-SETO. La no transmisión de datos puede suponer una infracción grave del artículo 22.13 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y la fecha de efectos de la situación legal de desempleo es la fecha del hecho causante según establece la disposición adicional tercera del Real Decreto 9/2020. ¿Cómo solicitar la prestación en nombre de los trabajadores? Pues como os decía, cumplimentando una solicitud colectiva con la información relativa a la empresa, la persona representante de la misma y las personas afectadas por suspensión o por reducción, que se van a recoger todos sus datos en un modelo Excel que se descarga en la propia página del SEPE.
se establece unas instrucciones en la red SARA y se podrán acordar otras formas de revisión siempre que se garantice la seguridad de las comunicaciones. ¿Qué trabajadores debemos incluir en el envío? Solo los trabajadores en activo, en la fecha de suspensión o reducción de jornada, no los que estén en IT, en situación de baja médica, ni en situación de maternidad, paternidad, excedencia o situaciones similares. ¿Se puede añadir tantos trabajadores como sea necesario? Ampliando filas en la parte inferior de la hoja, pero siempre conservando los formatos del documento modelo. Si en los siguientes días hubiera nuevas incorporaciones de trabajadores para un mismo centro, pues habrá que remitir envíos sucesivos, siempre no incluyendo a personas sobre las que se informó en el envío anterior. Y para realizar modificaciones, pues la Dirección Provincial del SEPE competente normalmente establece un correo electrónico en el que informa de cómo es el procedimiento para realizar este tipo de modificaciones. En cuanto al importe de la prestación por desempleo, pues está en función de la base reguladora que tenga la persona trabajadora. La base reguladora diaria, como sabéis, es la suma de las bases de cotización de los últimos 180 días a tiempo completo parcial cotizados a la Seguridad Social por la contingencia de desempleo dividida entre 180. Los 180 primeros días de prestación se cobrará el 70% y en ningún caso la cuantía puede ser inferior al 80% del IPREM, incrementado en un sexto cuando la persona trabajadora no tenga hijos y al 107% cuando tenga al menos un hijo. La cuantía de la prestación tiene como límite el 175, el 200 o el 225 del IPREM, incrementado en un sexto según se tenga un hijo, dos hijos o más hijos respectivamente. Es decir, 1098,09 si no tienes hijos, 1254,86 si tienes un hijo o una hija y 1411,83 con dos o más hijos o hijas. En el caso de desempleo por la pérdida de un trabajo a tiempo parcial, el importe mínimo máximo estará en función del número de horas trabajadas durante el periodo de los 180 últimos días cotizados. Y la prestación, por supuesto, está sujeta a descuentos de Seguridad Social y de IRPF. Os adelantaba al inicio que teníamos que ver qué prohibiciones tenemos en materia de ERTE. Esto es algo muy relevante y que tenemos que tener muy en cuenta cuando tenemos un ERTE aprobado, autorizado en la empresa. Por cuanto el régimen sancionador y las prohibiciones que se establecen en todos los reales decretos que se fueron publicando a lo largo de la situación COVID, pues recogen una serie de especificaciones que debemos tener muy en cuenta. En primer lugar, el régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas. La disposición adicional segunda del Real Decreto 9/2020 introduce por primera vez algo muy relevante. Y es que las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes. Será sancionable igualmente la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas en relación al empleo que no resultaran necesarias o que no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que dé lugar a la generación o prestación de prestaciones indebidas. Es decir, que la Administración, en un plazo de prescripción de 4 años, va a poder venir a revisar efectivamente estos procedimientos de expedientes de regulación temporal de empleo que hemos estado presentando, que hayan sido reconocidos por la Administración propia, aunque hayan sido reconocidos en algún caso en silencio administrativo y otros con una autorización y una resolución expresa, no parece óbice para que dentro de 3 años venga Inspección de Trabajo a comprobar si efectivamente esa medida que tú como empresario has solicitado para la Inspección de Trabajo no resulta necesaria o no tiene conexión suficiente con la causa que los origina. Y esto podría suponer el reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de esos incumplimientos que os acabo de relatar, puede dar lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de estas prestaciones. Y entonces, y sin perjuicio de responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, y lo dice así textualmente el artículo, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios. Quiero decir, la respuesta o la consecuencia de esta posible inspección futura puede ser una consecuencia devastadora para la empresa. Por eso creo que tenemos que poner el foco en esa disposición adicional segunda y nosotros siempre hemos recomendado a todas las empresas que realicen una declaración responsable de la situación que tienen actualmente, de por qué no pueden seguir reincorporando trabajadores, de por qué su situación justifica el tener a trabajadores en situación de desempleo y cómo con la recuperación paulatina de la actividad y la desescalada van recuperando a trabajadores de una forma progresiva y la explicación de esas recuperaciones. Es necesario predocumentar o preconstituir prueba
a efectos de poder evitar que dentro de 3 años nos empiecen a preguntar por qué habíamos adoptado estas medidas y no sepamos dar respuesta a la autoridad laboral. Además, existe una prohibición que se introduce en ese Real Decreto 24/2020, aunque de facto la mayor parte de las empresas ya no lo venían haciendo, y es la nueva contratación o la organización de horas extraordinarias. Las empresas afectadas por un ERTE no pueden realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad, ni tampoco concertar nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, porque en caso contrario podrán ser sancionadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No obstante, se prevé en la norma una excepción a esta prohibición, para acudirse a estas vías si las personas afectadas por el ERTE no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras. Bueno, es claro el objetivo de esta regulación del Real Decreto 24, que es priorizar ante todo la reincorporación de los trabajadores afectados en el ERTE. Se trata de una prohibición cuyo incumplimiento tiene prevista una imprecisa consecuencia. Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud de un expediente incoado al efecto, en su caso por la Inspección de Trabajo. Pero en ningún caso parece que debería suponer efecto alguno sobre la devolución de las cuotas exoneradas. Pero en todo caso, desde luego ahora mismo no estamos en disposición para concretar cuál puede ser la consecuencia. No se aplica a los ERTE por fuerza mayor por rebrote. La norma precisamente ha querido explicitar su aplicabilidad, su inaplicabilidad, porque no recoge explícitamente que se aplique, lo cuanto lo hubieras hecho expresamente. Y en este caso no consta. Sí que es aplicable, en cambio, para los ERTEs por causas productivas, por cuanto también se recoge en el Real Decreto 24/2020 que están afectados. Por ello, como os decía anteriormente, si hacemos nuevas contrataciones porque tenemos la necesidad, creo que es conveniente que hagamos una declaración de por qué los trabajadores que están afectados por el ERTE no pueden realizar por formación, por experiencia, la justificación necesaria que acredite que efectivamente la empresa está adoptando la medida adecuada al realizar una nueva contratación, porque no es posible que esas funciones las puedan realizar trabajadores que están afectados por el ERTE. En cuanto a la prohibición de despidos, también nos ha generado muchísima incertidumbre. Se recoge en el artículo 2 ya del Real Decreto 9/2020 y establece que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada que ya estaban previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato ni del despido. Queda así protegido el empleo de una manera excepcional en base a la misma circunstancia que determinaba la adopción de esas medidas excepcionales. De manera que nada impide que podamos hacer otras causas de extinción válidas, que ninguna relación guarden con el coronavirus y el estado de alarma. Porque ha habido muchas veces titulares de que es imposible despedir en situación de COVID o como consecuencia de estar afectado por un ERTE, pero sí que existen otras causas de extinción válidas en contrato. ¿Es aplicable a contratos temporales? Pues parece que abre la puerta a posibles impugnaciones e interpretaciones judiciales tendentes a considerar que si no continuamos, por ejemplo, en un contrato de obra o servicio, pues esto puede ser relacionado efectivamente con la situación económica productiva asociada, derivada del COVID-19, y por ello podríamos considerar como no justificada la finalización del contrato o que su única justificación está relacionada con el COVID y, por tanto, ¿cuál sería la consecuencia? En relación con la consecuencia, ya os anticipo que existe enorme discusión jurídica y todavía apenas se han dictado sentencias al respecto. Nos planteamos, los especialistas en derecho laboral, si la consecuencia debe ser la declaración de improcedencia del despido o la declaración de nulidad. Y a falta de una declaración expresa, por parte de la normativa que regula, parece que habría que descartar la calificación de nulidad. De las previsiones del estatuto se colige en efecto que cuando el legislador ha querido que sea un despido nulo, lo ha previsto de forma expresa. Y además el del tenor del citado artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020, parece que la interpretación que se realiza es que la limitación se establece considerando que determinadas causas no se pueden entender como causas justificativas de la extinción o del despido, y la consecuencia natural y lógica de la falta de justificación siempre ha sido la declaración de improcedencia. Pero bueno, os anticipo que ya existe alguna sentencia de algún juzgado de lo social que entiende que la consecuencia debe ser la nulidad, con lo cual creemos que va a tener mucho recorrido judicial este artículo. Hasta el 30 de septiembre, la fuerza mayor y las causas de top no justifican la extinción del contrato, por cuanto el Real Decreto 24/2020 lo ha prolongado hasta el 30 de septiembre. Y si en un primer momento quizá pudo estar justificada una limitación en ese sentido para intentar vedar la alternativa entre ERTEs y despidos, la pregunta ahora es si
además del compromiso de mantenimiento del empleo durante 6 meses, sin duda ya muy limitativo del margen de maniobra que tenemos muchas empresas para hacer ajustes, tiene sentido mantener esta incierta limitación durante un proceso de reactivación de la economía, en el que debería valorarse en mayor medida la importancia de dar certidumbre a las empresas de cara a que puedan intentar garantizar su competitividad y el mantenimiento del empleo a corto, pero también a medio plazo. Y en cuanto a los contratos temporales, como sabéis, en el artículo 5 del Real Decreto 9/2020, que también ha sido prorrogado por el Real Decreto 24/2020, se habla de la diferencia entre los contratos temporales no afectados por el ERTE, que finalizarían a su vencimiento. Ojo con lo anterior que os acabo de relatar en relación con los contratos de obra o servicios, que se pudieran entender aplicables dentro del artículo 2 del Real Decreto 9/2020, pero si son contratos temporales afectados por el ERTE, no hay duda de que les será de aplicación el artículo 5 del Real Decreto 9. Y este artículo 5 lo que viene a decir es que la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos de relevo o interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23, supondrá la introducción del cómputo tanto de la duración de esos contratos como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido en cada una de esas modalidades contractuales respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas. ¿Y qué aclaraciones se han dictado por la Dirección General de Trabajo en sus criterios interpretativos? Bueno, que lo anterior hay que interpretarlo en sus términos estrictos, es decir, que lo que se interrumpe es el ingrediente temporal del contrato suspendido. No cabe la extinción de los mismos durante el periodo del ERTE y su cómputo se restablece una vez concluya el periodo descrito. La introducción del cómputo de duración de los contratos temporales, incluidos los contratos formativos y el contrato de relevo, fundada en la excepcionalidad del estado de alarma, no altera ni desnaturaliza esta conclusión. Pero en el caso del contrato de obra o servicio determinado, la causa será la terminación de la obra o servicio y no la suspensión de la misma. Y en el caso de contratos de interinidad, la duración del contrato de interinidad será la del tiempo que dure la ausencia del trabajador sustituido con derecho a la reserva del puesto de trabajo, siendo objeto de interrupción y posterior reanudación de su cómputo en el caso de que se trate de interinidad por cobertura de vacantes. Por tanto, la introducción del cómputo tiene que ver con la duración del contrato, de manera que si la misma se interrumpe durante el periodo de suspensión y se restablece una vez que la suspensión acaba, se preserva el empleo con la reanudación de la actividad de la empresa. Si durante el periodo de suspensión o tras la reanudación de la actividad y durante el periodo prorrogado o ampliado se decae el objeto del contrato, es decir, algo que le ponga fin de manera válida y objetiva, se entenderá plenamente eficaz la extinción del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores. Y esto podría ser en el caso de un contrato de interinidad por sustitución, un contrato de relevo por cumplimiento de la edad de jubilación, pero no ha sido un contrato de interinidad por vacante. En estos casos se entiende que la causa de extinción no puede ser la prórroga del contrato temporal. En cuanto a la cláusula de mantenimiento de empleo, se recoge también en la disposición adicional sexta del Real Decreto 9/2020 y en el artículo 6 del Real Decreto 24/2020. Es cierto que esta cláusula inicialmente, de su redacción inicial a las interpretaciones que se han realizado con la normativa posterior y los criterios interpretativos que se han dado posteriores, se ha ido desnaturalizando. Pero al final lo importante es que se vincula el beneficio que las empresas obtienen durante este periodo excepcional de exonerarse de las cotizaciones y se vincula efectivamente a mantener el empleo durante un periodo de 6 meses. Esto se recoge también en el Real Decreto 24/2020, pero la novedad de este Real Decreto es que se extiende esta cláusula de salvaguarda de mantenimiento de empleo a las empresas que hayan adoptado un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas y se beneficien de las exoneraciones. Esto quiere decir que si nosotros ya teníamos autorizado un ERTE por causas productivas, no tenemos esa cláusula de salvaguarda de mantenimiento de empleo siempre que no nos exoneremos de las cotizaciones que prevé el artículo 4 del Real Decreto Ley 24/2020. Esto es muy importante porque muchas empresas consideraron que, como consecuencia de esta normativa, ya estaban obligadas a la cláusula de salvaguarda de mantenimiento de empleo. Y no es así, solo tenemos esa obligación si exoneramos cotizaciones durante este periodo de tiempo. El compromiso no se entiende incumplido cuando el contrato se extinga por un despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o invalidez de la persona trabajadora, y en el caso de contratos temporales tampoco se entiende incumplido cuando el contrato se extinga por aspiración del tiempo convenido o la organización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no puede realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.
Y nos introducimos en la materia de teletrabajo. Sabéis que como consecuencia de la declaración del estado de alarma y de la restricción y la limitación de la movilidad, muchísimas empresas han visto obligadas a tener que iniciar la aventura del teletrabajo con escasos referentes legislativos en los que nos movemos actualmente en España. La regulación y la normativa que tenemos actualmente es un convenio, el número 177 de la Organización Internacional del Trabajo, que no ha sido ratificado por España, por lo que tampoco tiene carácter normativo, el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo 2002, que tampoco ha sido ratificado por España, que por tanto tiene un carácter meramente dispositivo, el artículo 13 del Estatuto, que de forma muy escueta recoge el trabajo a distancia, el artículo 34.8, introducido por el Real Decreto 6/2019 de medidas urgentes para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el empleo y la ocupación, y la normativa en materia de protección de datos, que creo que sí que es un doble trascendencia para esta materia. Y posteriormente, ya en actualidad, la normativa COVID. En concreto, el Real Decreto Ley 8/2020 y el Real Decreto Ley 15/2020 introducen el carácter preferente del trabajo a distancia frente a la cesación temporal o reducción de la actividad, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas para ello si es técnica y razonablemente posible. Posteriormente, el artículo 15 del Real Decreto 15/2020 prorroga esta medida hasta 3 meses después del estado de alarma, que es la situación en la que nos encontramos. La primera duda que se nos plantea es si es prioritario el teletrabajo frente a los ERTEs. Parece que de la edición del Real Decreto 8/2020 existe un carácter prioritario. Nos preocupa si tenemos ERTEs de fuerza mayor o por causas productivas derivados del COVID-19, ¿tenemos que mantener al trabajador en teletrabajo sin poder ir a un ERTE de reducción o suspensión? Eso significa que en virtud de la disposición adicional que regulaba en el Real Decreto 9/2020 las posibles inspecciones nos vayan a revisar todos los ERTEs presentados para poder comprobar si en nuestra actividad concreta y en nuestro caso concreto podríamos haber hecho teletrabajo. Bueno, puedo entender que sea preferente el teletrabajo para evitar riesgos de contagio, pero en ningún caso que se pueda anteponer sobre la actividad productiva de la empresa y las necesidades de ajuste de personal. Esto me podría parecer muy contraproducente. Pero por eso, si lo relacionamos con esta disposición adicional segunda, recordaros que esta disposición lo que recoge es que se van a revisar estas solicitudes. Por tanto, sí que sería necesario documentar o justificar efectivamente que durante este periodo de tiempo no hemos podido realizar teletrabajo. Como sabéis, posible plazo de revisión de 4 años y posibilidad de exigir a las empresas que devuelvan las prestaciones indebidamente generadas y el abono de salarios al trabajador. El teletrabajo tiene carácter voluntario y reversible. No puede ser impuesto de forma unilateral por la empresa. La empresa nunca puede obligar al trabajador a aceptar esta forma de organizar o de realizar el trabajo, ni tan siquiera por la vía de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ni siquiera por el acuerdo colectivo. Es una transformación de un régimen contractual que afecta de forma individual a la empresa y al trabajador. Por ello, es nulo el pacto suscrito entre empresa y comité en relación con el trabajo a distancia. Sabéis que se ha aprobado un anteproyecto, existe un anteproyecto de ley que regula el trabajo a distancia, que todavía desconocemos si va a aprobarse en los términos en los que se nos ha sido comunicado, pero desde luego existe mucha incertidumbre en el ámbito empresarial si se mantiene efectivamente con el mismo texto ese anteproyecto, por cuanto existiría una complicación para muchas empresas que tengan que asumir muchísimos gastos como consecuencia de que el trabajador preste sus servicios fuera del centro de trabajo. ¿Existe una obligación de la empresa de reintegrar al personal en el centro de trabajo ante la petición de los trabajadores? Bueno, entendemos que no, invocando la normativa COVID, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y, sobre todo, las causas que justifiquen la imposibilidad de evitar riesgos de contagio para la persona trabajadora. Y, por otro lado, también nos preguntamos si existe el derecho del trabajador a mantenerse en situación de trabajo a distancia si la empresa exige su incorporación al trabajo presencial mediante un calendario gradual. Bueno, en un proceso de desescalada y de progresiva recuperación de la actividad, entendemos que la empresa puede tener fundamentos para exigir a los trabajadores que prestan servicios a distancia que retornen a su puesto de trabajo. Entendemos que el artículo 5 no está reconociendo un derecho unilateral del trabajador al trabajo a distancia y, por tanto, sí se admite esa posibilidad. En cuanto a la pregunta de qué pasa si un trabajador ha estado teletrabajando durante el periodo COVID y posteriormente nos solicita por la vía del artículo 34.8 del Estatuto la adaptación y el cambio en la forma de prestación de servicio por el teletrabajo, ¿qué motivos de oposición podrá esgrimir la empresa en este supuesto? ¿Es reversible la situación para la empresa? Bueno, creo que aquí entraríamos en un debate enormemente arriesgado. Desde luego, el derecho del trabajador, no, pero sí el derecho a solicitar. O sea, no existe un derecho del trabajador al teletrabajo, pero es un derecho a solicitar el teletrabajo.
Y el artículo 34.8 lo que recogía el derecho a solicitar la prestación de su trabajo mediante el teletrabajo para hacer efectivo su derecho a la conciliación. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa. Se prevé un procedimiento de negociación con un plazo máximo de 30 días y finalmente la empresa planteará una propuesta alternativa a la solicitud de la persona trabajadora o bien denegará la solicitud justificando por qué no puede, es imposible adoptar esta decisión. Entonces, ¿qué razones objetivas podrá plantear la empresa cuando durante los últimos meses el trabajador ha prestado servicios en esta modalidad sin problema alguno? Va a ser imposible justificar las razones y, por tanto, revertir la situación al trabajo presencial si ahora el trabajador nos solicita, por la vía del artículo 34.8, el trabajo a distancia. No sé cómo podrá justificar la empresa, efectivamente, la imposibilidad de que ese trabajador realice el trabajo a distancia si lo viene realizando durante los últimos meses. Y, por último, quería hablaros también de la prevención de riesgos, que ha sido un ámbito en el que se ha visto enormemente afectado por toda la normativa COVID. Sabéis que en todos los reales decretos y en toda la normativa de desescalada del COVID se recogen se introducen muchísimos artículos relativos a cómo debemos realizar toda la prevención de riesgos laborales en el centro de trabajo y con respecto a la persona trabajadora. Bueno, en relación con el reconocimiento médico, unos apuntes. Pues la voluntariedad, siempre como regla general, y las excepciones a esta voluntariedad es cuando el reconocimiento médico sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa, y cuando la obligatoriedad es establecida en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. Y los reconocimientos médicos en la intimidad, pues la restricción del derecho resulta necesaria sin que exista ninguna otra medida alternativa al reconocimiento médico para verificar el estado de salud del trabajador. Y existiría proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y el beneficio que se pretende tener, que es preservar la salud del propio trabajador y de sus compañeros de trabajo o de cualquiera que se relacione con el trabajador por motivo de su laboral. En cuanto al reconocimiento médico y tiempo de trabajo, bueno, en relación a la calificación jurídica que debe atribuirse al tiempo dedicado a hacer la revisión médica, la sentencia de la Audiencia Nacional de 2 de marzo de 2020, pues en relación a un conflicto que no tenía nada que ver con el COVID, afirmaba que ese tiempo, a pesar de la voluntariedad del reconocimiento médico, es un tiempo que debe realizarse y debe computarse como tiempo efectivo de trabajo. Si generalmente debe realizarse dentro de la jornada laboral, cuando se realice fuera de ella debe compensarse el tiempo invertido por el trabajador en el reconocimiento médico. Y en cuanto a la revisión médica obligatoria y la no colaboración por parte del trabajador, existe una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, del 17 de octubre del 2019, en el que la revisión obligatoria dice que no se pudo llevar a cabo porque el trabajador no acudía, había sido avisado y no había dado una justificación del porqué. De ahí que la falta de colaboración del trabajador a la hora de llevar a cabo la revisión médica pueda ser calificada como una transgresión de la buena fe contractual y pueda justificar un despido disciplinario del trabajador. En términos similares, hay una sentencia de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 31 de marzo de 2016 por la negativa de un conductor de máquina de barrido mecánico, que también entiende que es un despido disciplinario que ha de declararse procedente. Y con esto yo creo que termino mi intervención. No sé si existe alguna pregunta que me queréis formular. Muchísimas gracias, Catarina, por tu excelente exposición. Ahora vamos a realizar la ronda de preguntas. La primera pregunta sería: ¿qué tengo que hacer si un trabajador tiene síntomas de COVID-19? Bueno, el empresario sigue manteniendo la capacidad organizativa y de control del centro de trabajo, con lo cual, además, en virtud del artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, si efectivamente puede existir un riesgo para la salud del resto del personal que comparte el centro de trabajo con la persona trabajadora, tiene la posibilidad de solicitar que el trabajador se ausente del puesto de trabajo e inicie un confinamiento en su domicilio. Es necesario tener en cuenta que lo conveniente, nosotros lo que recomendamos es que el servicio de prevención haga una información a todas las personas trabajadoras de cuáles son los síntomas de COVID y de que en caso de tener un síntoma ni siquiera se produzca el desplazamiento al centro de trabajo para evitar posibles contagios. Muchas gracias, Catarina. Ahora nos hacen otra pregunta. La siguiente pregunta sería: ¿puede negarse el trabajador a asistir a su puesto
por tener que cuidar a sus hijos o sus familiares a cargo, por haber cerrado colegios, centros de día o residencias? Bueno, no hay ninguna normativa que haya sido publicada durante ese estado de alarma que permita a un trabajador el no desempeñar su puesto de trabajo. Únicamente se ha recogido en el Real Decreto 8/2020 unas especificaciones en relación con una solicitud de conciliación familiar en el que existía la posibilidad de reducir la jornada al 100%, de forma excepcional durante este periodo. Pero en este caso lo que se plantea es que el trabajador no asista a su puesto de trabajo. No existe causa para no asistir al puesto de trabajo, con lo cual, ante un incumplimiento reiterado de su obligación de prestar servicios, se podría imponer, por supuesto, una sanción disciplinaria, incluso un despido. Perfecto, Catalina. Otra pregunta que tenemos. Tenemos un ERTE por fuerza mayor concedido. Ahora iniciamos el ERTE por causas productivas. ¿Desde cuándo tenemos que mantener 6 meses a los trabajadores? Entiendo que lo que se pregunta es el inicio del periodo de cómputo de la cláusula de salvaguarda de mantenimiento de empleo. Hay que tener en cuenta que si tenemos un ERTE por fuerza mayor concedido, entiendo que los trabajadores que están en el ERTE por fuerza mayor no van a ir al ERTE por causas productivas. Con lo cual no tendría mucho sentido la pregunta, pero si lo que se pregunta es que después de un ERTE por fuerza mayor se inicia un ERTE por causas productivas con posterioridad, este ERTE por causas productivas realmente no va a tener en cuenta el tiempo en el que haya estado el trabajador afectado o no en el ERTE por fuerza mayor. O sea que el plazo de 6 meses vuelve a iniciarse desde el momento en el que incorporemos al trabajador en el ERTE por causas productivas. Hay que tener en cuenta que la cláusula de salvaguarda de mantenimiento de empleo solo es aplicable a los ERTE por causas productivas cuando exoneremos cuotas. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta porque es muy relevante. En otro caso no habría salvaguarda de mantenimiento de empleo en un ERTE top. Perfecto, Catalina, gracias por aclararnos este punto. Tenemos otra pregunta. ¿Puedo preguntar a los trabajadores por síntomas de su salud para descartar que sufran COVID? ¿Puedo obligarles a tomar la temperatura? Es un tema que ha sido muy discutido durante ese tiempo porque efectivamente, inicialmente, previo a esta situación de pandemia, en ningún caso podríamos obligar a un trabajador a que nos manifieste pues, cuál ha sido la causa de su baja médica porque eran datos especialmente protegidos. Es cierto que ha habido consultas a la Agencia de Protección de Datos y esto enlazado con el artículo 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales que establece frente al derecho a la intimidad del trabajador con respecto a datos relativos a su salud como bien prioritario el estado de salud de la población y de los trabajadores, de los trabajadores del centro de trabajo. Lo que permite que en un caso como el que nos encontramos actualmente exista la posibilidad de que la empresa pueda exigir al trabajador efectivamente si tiene unos síntomas o una enfermedad concreta. El trabajador está obligado a dar esos datos y en todo caso esos datos siempre tienen que ser tratados de conformidad con la finalidad de protección de la salud del resto de personas trabajadoras. En relación con la obligación de tomar la temperatura, es cierto que en algunos casos se está imponiendo pues esta obligación para evitar que el trabajador tenga fiebre cuando acceda al centro de trabajo. En algunos casos incluso lo estamos viendo en centros comerciales o en establecimientos abiertos al público. Pero me inclino por entender que quien puede tomar la temperatura tiene que ser personal sanitario. No puede ocurrir que sean personas o muchas veces se produce por parte de personas de seguridad o de personas que realizan control de entradas. Entiendo que quien puede tomar la temperatura en el centro de trabajo tiene que ser el personal sanitario conforme toda la normativa que existe en materia de prevención. Gracias, Catalina. La siguiente pregunta. ¿En los procesos de selección laboral se puede solicitar o incluir en el currículum la condición de inmune al COVID? Cuando estamos en un proceso de selección laboral tenemos que tener en cuenta que esa persona no es una persona trabajadora, con lo cual no rige la normativa laboral. No se aplicaría la normativa de prevención. No tenemos la posibilidad de solicitar datos que puedan incluir efectivamente si ese trabajador tiene síntomas o ha padecido una u otra enfermedad. Pero esto no solo relacionado con el COVID, sino con cualquier tipo de enfermedad infecciosa. En la actualidad no tenemos la posibilidad de incluir esa solicitud de datos, ni siquiera consideramos conveniente que por parte de la persona trabajadora se incluyan esos datos en el currículum, por cuanto se exigiría un consentimiento especial para el tratamiento de ese currículum.
con lo cual entiendo que no tenemos el derecho a solicitar esos datos a la persona trabajadora. Muchas gracias por la aclaración. Tenemos otra cuestión. ¿Es posible que alguien impugne el ERTE por fuerza mayor estimando por silencio administrativo? Un ERTE por fuerza mayor tiene dos formas de resolverse, de forma expresa por parte de la autoridad laboral o bien por resolución administrativa, por silencio administrativo que se considera positivo en un determinado periodo de tiempo. Nos encontramos con la Ley de la Jurisdicción Social en el apartado 138 que regula las impugnaciones de suspensión de contrato, pero que regula el procedimiento de conflictos colectivos, nos encontramos que quien tiene legitimación activa para interponer una impugnación en materia de ERTE podría ser los sindicatos, la representación social de los trabajadores. Y en este caso tienen la capacidad de impugnar el ERTE, aunque haya habido una resolución administrativa en sentido positivo. Lo cierto es que hemos tenido dos sentencias, la Audiencia Nacional de junio de 2020, que precisamente recogen dos impugnaciones de ERTEs en esta materia. Lo que viene a decir la Audiencia Nacional es que el silencio positivo está ya reconocido, no entran en el fondo del asunto, pero sí consideran que fuera de los procedimientos que se discuten en la Audiencia Nacional, que en los que se refrenda la existencia de fuerza mayor, sí existe posibilidad de que se impugne por parte de la representación legal de los trabajadores o por parte de los sindicatos ciertos elementos del ERTE si una vez dictada la resolución la empresa está incumpliendo algún cumplimiento formal, como puede ser la comunicación a la persona trabajadora, como puede ser a lo mejor una cierta desigualdad en la aplicación y la aceptación del ERTE a personas trabajadoras. Entonces sí que es posible que alguien impugne el ERTE por fuerza mayor. Perfecto, Catarina. La siguiente pregunta, ¿qué pasa con los días que el trabajador tiene que estar en aislamiento preventivo? Bueno, hay un Real Decreto, que es el 6/2020, que regula que en el caso de que el trabajador tenga que estar en situación de aislamiento preventivo, se prevé que es una situación asimilada a la de incapacidad temporal y que además derivada de contingencia profesional. Con lo cual es exactamente igual que si el trabajador estuviera en situación de baja médica. Siguiente cuestión que nos plantean. ¿El ERTE por causas productivas se prorroga de forma automática hasta el 30 de septiembre? No. Esto es una pregunta que nos hacen muchísimo debido al Real Decreto 24/2020, en el que parecía que todos los ERTE se prorrogaban hasta el 30 de septiembre, surgía la consulta. Oiga, yo tengo un ERTE por causas productivas, ¿se prorroga de forma automática? El ERTE por causas productivas no se prorroga, tiene un plazo de duración que está vigente y que figura o bien en el acta del periodo de consultas si ha habido acuerdo, o bien en la comunicación final de la empresa en la que toma la decisión de establecer un fin del ERTE. Con lo cual, si tenemos un ERTE ahora mismo que hayamos establecido por 3 o 4 meses y que acabe ahora en este periodo, en el mes de julio, en el mes de agosto, vamos a tener que volver a presentar otro ERTE por causas productivas, porque los ERTEs por causas productivas no se prorrogan con la normativa COVID. Gracias, Catarina, por la aclaración. Efectivamente, pues surgen muchas dudas. La siguiente consulta que nos plantean. ¿En un ERTE por fuerza mayor puedo reducir la jornada a un trabajador que estaba todo el tiempo en el desempleo? Sí, en un ERTE por fuerza mayor, inicialmente, cuando los empezamos a presentar, no podríamos modificar la medida. Si decidías que un trabajador se le iba a suspender el contrato, no podías reducirle la jornada. Posteriormente, con un criterio de la Dirección General de Trabajo, creo que es de 1 de mayo, si no recuerdo mal, se modifica esto y se da muchísima mayor flexibilidad. Y de hecho, posteriormente ya se introduce esto en el Real Decreto 18/2020, en el que se permite esa flexibilidad, de forma que puedas a un trabajador que tú habías previsto que le ibas a suspender la jornada durante el 100%, le puedas incorporar con la jornada reducida. Entonces sí que es posible ahora reducir esa jornada a un trabajador que estaba con suspensión de contrato de trabajo. Siguiente pregunta. Muchísimas gracias, Catarina. Veo que ya no tenemos más preguntas. Agradecerte la colaboración y bueno, esperamos que sirva a todo el mundo de muchísima ayuda. Gracias por la asistencia. Muchísimas gracias a vosotros y muchísimas gracias por contar conmigo.